las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy me acompaña, como siempre, Carolina Peredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan en Austin y en todas partes del mundo. Hoy tenemos un programa, hablábamos con Caro, que quizás es uno de los temas que como mamás inmigrantes en este país se presenta como una de las cuestiones más preocupantes a nivel de diferencia cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, el tema es las armas. Hemos dado en llamar a este programa Armas en Casa, Niños en Peligro. Hay unos números realmente muy preocupantes en cuanto a la cantidad de niños que mueren por día prácticamente por el uso y el mal uso. El mal uso y de este derecho que tienen los americanos de portar armas, que está tan metido en su identidad cultural y nacional. Así que queremos explorar un poquito más de qué se trata, porque hay veces que me parece que viviendo afuera uno no se da cuenta y no toma dimensión de lo que significa realmente este tema, hasta que no estás aquí y te encontrás en contacto con... Claro, te encontrás con que tenés que ir a la casa de tu suegro y tu suegro es un coleccionista de armas y claro, que no sabes cómo esas armas están guardadas y que nunca te lo habías puesto a pensar hasta que no tenés un chico corriendo y abriendo armarios, ¿no? No sabes ni sabrías, o sea, yo ni aunque fuera, no sé chequear si es que están bien guardadas o no, si es que están seguramente guardadas o no. Uh-huh. No sabría cómo chequearlo porque yo desconozco del tema. No sabes cómo es el buen uso de un arma. Exactamente. Y fue interesante porque cuando planteamos el tema en Facebook, enseguida yo ya tuve amigas que dijeron, bueno, yo no lo dejo a mi hijo ir a la casa de esa gente. Y punto. Y listo. Y sinceramente, amigas, esa fue mi primera reacción también, pero déjenme decirles que no es tan sencillo, porque hay veces que justamente esa gente puede ser tu mejor amiga, que se casó con un tejano tradicional y que colecciona armas, puede ser tus suegros, y que no sabías ni siquiera, y no es... la gente que tiene armas no es necesariamente ni mala gente, ni son... porque uno a veces tiene como un estereotipo de que todos los que tienen armas son ultra republicanos, semifascistas casi, uh-huh, si se quiere. Y no es necesariamente el caso. Muchas veces acá son cazadores, gente que va a cazar, por ejemplo, ¿no? Los fines de semana, porque está en su cultura, porque son tejanos. Y también el problema cuando los chicos son más grandes es con los vecinos, por ejemplo. La típica, mando a mi hijo, déjame que mi hijo juegue con el vecinito, y el problema que nos enfrentamos es de cómo hacer la pregunta sobre si en esa casa hay armas o no y de qué manera están guardadas. Claro, y esto es algo que hasta no es solo para nosotras un inconveniente, sino yo hablaba con una vecina ayer, americana, que se encontró con esta situación con sus suegros también, que no sabía que tenían armas en la casa y dejó a su hijo y después se enteró y le daba muchísimo miedo y decía, ¿y cómo se hace esa pregunta con gente que uno no tiene mucha confianza? Supongamos cuando el chico empieza a ir al colegio y se hace su amiguito de primer grado y uno recién la conoce a la madre, la vio 2-3 veces y lo invitan a jugar a la casa, como que uno no tiene la confianza como para hacer semejante pregunta, ¿no? Con tanto peso. Y bueno, nuestra primera reacción es, bueno, no importa, hay que hacerla. La vida de tu hijo. Y quiero contar un poco el problema a que nos estamos enfrentando en números para saber por qué hay que hacer esta pregunta. Hoy vamos a tener una entrevista con una representante de una organización que se llama Moms Demand Action for Gun Sense in America, que está trabajando sobre este tema muy fuertemente. Es una organización no partidaria, activista. De madres. Sí, justamente son madres aguerridas que dijeron basta. ¿Cuándo dijeron basta? Después del caso de Sandy Hook en 2012. Recordemos que el caso fue un chico de 20 años en Connecticut, ese es el estado, en una ciudad que se llama Newtown, que después de matar a su madre fue al colegio Sandy Hook, una escuela primaria. Donde ella trabajaba. Sí, mató a 20 alumnos, a 6 docentes y después se disparó un tiro en la cabeza. La mayoría de estos nenes eran de 6-7 años. Uh-huh. Bueno, eso puso, digamos, otra vez en el debate nacional e internacional el uso y tenencia de armas en este país y cuáles son las leyes que lo regulan.
Y ahí surgió esta organización Moms Demand Action, con la que vamos a estar hablando en minutos nada más. Pero les quiero contar entonces cuál es el problema en números para que dimensionemos de lo que estamos hablando. En los Estados Unidos cada año se venden 6.6 millones de armas sin que se realice al comprador ninguna verificación de antecedentes. Existen 59.000 lugares con licencia para vender armas en Estados Unidos, y esto es, para que veamos la cantidad, 5 veces más que la cantidad de franquicias de McDonald's que hay en este país. Wow. Que son muchas. O sea que es mucho más fácil ir a comprar un arma que ir a comprar un Big Mac. Exacto, una hamburguesa. Cada 30 minutos hay un niño o un adolescente que es herido o muerto por arma de fuego. ¿Cada cuánto? 30 minutos. Wow. O sea, cuando estemos a las horas 2:30 haciendo de este programa. Sí, durante este programa pueden morir 2 niños. Exactamente. Más de la mitad de jóvenes que cometen suicidio en Estados Unidos obtuvieron el arma de su propia casa. Más niños mueren a causa de armas que de cáncer. Wow. Y finalmente Estados Unidos tiene un horroroso ranking. Tiene 9 veces más accidentes con armas que cualquier otro país del mundo. Entonces, evidentemente, estamos enfrentando un problema gigante. Enorme, sí, es muy importante que hablemos de esto. Esta organización lo está llamando una epidemia, ¿no? Es una epidemia, dicen que 8 niños mueren por día, ya sea por el mal uso o por accidentes domésticos, ¿no es cierto? O en estos mass shootings de los que estamos hablando. El de Sandy Hook es considerado una de las masacres más grandes en Estados Unidos. Y bueno, está bueno. Pero está bueno que aclaremos igual que si bien están estos mass shootings, que se llaman estas masacres en masa justamente, estos números de los que estamos hablando que tienen que ver más con accidentes domésticos, con un arma que no está seguramente guardada, y un nene lo encuentra y piensa que es un arma de juguete y le dispara a su hermanito, se dispara a sí mismo. Así que está bueno hacer esa diferencia, que no es que todos mueren en la escuela cuando viene un loquito y les pega 20 tiros a todos, sino que la mayoría de estos niños están muriendo en sus propias casas o en la casa del amiguito. Exactamente. Vamos a hablar con Caroline. Caroline es la embajadora del capítulo, así lo llaman ellos, de Dallas-Fort Worth, de esta organización Moms Demand Action for Gun Sense in America. Ella es originaria de Texas y, bueno, por ahora es toda la información que vamos a dar, que ella nos pidió que reguardemos todo lo demás porque por su seguridad, justamente porque los que nos va a contar y los números que nos va a contar son muy sensibles. Caroline, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por hablar con nosotras hoy, Caroline. Sabemos que bueno, la causa es muy importante, pero que también supone a nivel personal una exposición importante, y por eso nos pediste que mantengamos tus datos un poquito en secreto, si se quiere. ¿Cómo puede ser que estés tan expuesta o que te sientas en peligro solamente por decir datos que se supone que deberían estar al alcance de todos? Pues, y muchas gracias por tenerme en el programa para hablar de este tema tan importante. Es muy importante no compartir toda esa información para mantener mi seguridad, simplemente porque algunos extremistas, no todos, pero algunos extremistas, que quieren preservar tanto su derecho de llevar sus armas, que reaccionen de manera muy fuerte a los que dicen que debemos regular ese derecho. Y hay otras mujeres en la organización que han recibido, quiero decir, amenazas de violencia contra sí mismas, contra sus hijas y todo eso. Entonces, es mejor no compartir toda esa información personal. Caroline, estamos diciendo que ustedes desde MOMS hablan de una epidemia de violencia armada en este país que termina con la vida de 8 niños por día a nivel país. Amplíanos de dónde surge esta y otras cifras que ustedes están manejando que realmente son escalofriantes. ¿De dónde surgen estos resultados? Pues esas cifras surgen de muchos estudios, de los archivos de los condados, de los departamentos de la policía, del CDC. Entonces, muchos de esos números son
cifras compuestas de toda la información que tenemos de todos esos sitios. Algunos dicen que mueran 30 personas al día de la violencia de las armas de fuego. Hay otros grupos que dicen que los números son tan altos como 86 personas al día. Entonces, es que no sabemos exactamente. Lo importante es que son un montón. Sí, demasiados, seguramente. ¿Y por qué es que no hay justamente una unificación de toda esta información? Porque tenemos entendido que justamente hay como ciertas restricciones, ¿no?, que tienen los médicos a la hora de reportar la gente que llega herida de bala. Sí. Es porque no hay mucha consistencia entre los estados ni entre los condados dentro de los estados en cómo califican los médicos forenses la manera de morir una persona en cuanto a la violencia por arma. Entonces, algunos van a decir que es homicidio, otros van a decir que es suicidio. Depende del médico, del estado. Entonces, no hay consistencia federal. Caroline, vamos a seguir con la entrevista en el próximo bloque. Ahora nos vamos a despedir por ahora. Quédense con nosotros. Mándenos sus mensajes y sus dudas a facebook.com/Madre Hay Una Sola USA. Y nos pueden también mandar un texto o un mensaje de voz al 512-540-4129. Seguimos enseguida. Tus temores, experiencias y dudas como mamá extranjera están presentes en tu programa Madre Hay Una Sola. Regresamos. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de armas y el peligro que suponen para nuestros hijos. Como mamás inmigrantes, una cuando se muda de país piensa que está eligiendo un lugar mejor para que ellos vivan y de repente se encuentra con estos peligros con los que no se imaginaba. Cotidianos. Realmente. Estamos entrevistando en el teléfono, tenemos a Caroline, que es una representante de la organización Moms Demand Action for Gun Sense in America. Caroline, ¿estás por ahí? Sí. Te queríamos pedir si nos podés resumir los resultados de este estudio que ustedes han hecho de Innocence Lost y cuál sería el diagnóstico o el resultado al que llegaron en términos estadísticos. ¿Cómo es de grande el problema realmente para preocuparnos? Pues el problema es muy grande, claro, demasiado grande, y lo que queremos hacer es cambiar la cultura y educar a la población estadounidense para prevenir y drásticamente reducir esos números que estamos viendo en cuanto a este problema. ¿Cuáles son esos números? ¿Qué es lo que encontraron en ese estudio que hicieron de Innocence Lost? Sí, que hay una diferencia entre los números que, por ejemplo, que salen en la prensa versus lo que califican los médicos forenses al CDC. Entonces, estamos viendo entre 60 y 100 cuando estamos hablando de las muertes de los niños por la violencia de armas. ¿60 y 100 por día? 60 a 100, sí, no, por día no, por año. Caroline, yo lo que interpreto es que la campaña que se está desarrollando a nivel de su organización desde 2012 no se trata de pedir un desarme en este país, sino que se trata de que se usen las armas con responsabilidad. O sea que ustedes no estarían en contra de la aportación de armas, pero sí le están pidiendo a los legisladores que cambien la ley para que, por ejemplo, se haga lo que se llama acá el background check, que es la averiguación de antecedentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué otras cuestiones puntuales se está pidiendo a los legisladores dentro de su campaña? Pues claro que estamos hablando de eso, de la verificación de la historia personal y criminal de cualquier persona que compre
un arma de fuego, y cualquier tipo, en cualquier sitio, en cualquier local. Lo que también estamos pidiendo es tener leyes más fuertes en cuanto a eso de tener que guardar seguramente armas de fuego en casa para proteger a los niños. Entonces, ahora sabemos que hay 28 estados que tienen leyes que llevan cargos contra una persona que no guarda su arma de forma segura para proteger a los niños. Lo que queremos es que todos los estados tengan esas leyes. ¿Texas es uno de ellos? ¿Cómo? Texas es un estado en donde sí. se pena, sí. Hay una pena por no guardar bien el arma. Sí, hay un cargo de no guardar un arma de un niño. O sea, lleva un cargo dejar acceso a un arma de fuego a un niño, a un menor de edad. Si habláramos de un mapa a nivel federal, ¿hay más estados en rojo, digamos, en este sentido, que no tienen esta ley que los que sí? Sí. Si están viendo el mapa, parece que sí, porque hay más estados en rojo, pero no hay más personas en estos estados. Porque en muchos de esos casos, la mayoría de esos estados son muy rurales. Entonces, si están viendo un mapa y ven a North Dakota o South Dakota, que no hay muchas personas viviendo en ese estado. Recién hablabas que su accionar tiene que ver mucho con esto de influir en un cambio a nivel cultural. ¿De qué manera lo hacen? Cambiar la cultura en cuanto a las armas de fuego, pues tenemos que empezar donde siempre empezamos con las mamás, porque las mamás como cuiden de los niños y hacen las compras realmente son el corazón de la familia, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es hablar con todas las madres de todas las partes de Estados Unidos, de todas las culturas, grupos étnicos, idiomas y todo eso, para hablarles sobre el hecho de que este tema, da igual donde vivan, les afecta mucho. Y juntas podemos unir y empezar a cambiar la cultura, y ya hemos empezado a hacerlo con muchas empresas como Starbucks, Chili's, Sonic y otros sitios, para cambiar cómo vemos las armas de fuego y cambiar la cultura en cuanto a esa necesidad de tenerlas en todos esos sitios, y empezar a hablar de regular esta cosa tan peligrosa para nuestros niños. A lo que te estás refiriendo es puntualmente de que se logró que en esos sitios, en esos cadenas de supermercados, de coffee shop, etcétera, no se permita el ingreso con armas, ¿cierto? Sí. Sí, un grupo de personas, grupos que se llaman como Open Carry Texas, Open Carry Tarrant County, Come and Take It Texas, y hay otros grupos más pequeños, han empezado a entrar en restaurantes, tiendas y otros sitios públicos y comerciales llevando sus armas. A veces son pistolas, pero en la mayoría de los casos se ven por la calle con sus armas largas, sus rifles. Y están haciendo eso para practicar su derecho de llevar armas, y además es completamente legal en Texas ir por la calle llevando una arma, y muchas veces están cargadas y no hace falta ninguna verificación de historia personal, ni entrenamiento, ni licencia, ni nada. Entonces, lo que empezamos a pedirles a esas empresas es no permitir que entraran en esos sitios, porque las familias que están allí con sus hijos o no quieren ver eso mientras están comiendo, haciendo sus compras, ni nada de eso. Y además, realmente no sabemos si esa persona simplemente está llevando su arma para su protección personal o si tiene malas intenciones. O quiere matar a todos los comensales, sí, por ejemplo. Eso. Quiero comentar que hubo una campaña, las campañas que hacen desde su organización tienen mucho que ver con las redes sociales. Hicieron una en un restaurante tejano que se llama Chili,
que funcionó, que el hashtag era Rapes No Rifles, y lo lograron, y ya forma parte de una de las cadenas que no permite el ingreso armado en su local. Caroline, ¿encuentran que es difícil justamente que estas cadenas tan grandes se sumen a esta campaña de no permitir que sus clientes entren con armas? Porque me imagino que para ellos debe ser complicado a nivel político, si se quiere, hacer un statement o prohibir el ingreso con armas, justamente porque existen todos estos otros grupos que están tan orgullosos de su poder de llevar sus armas consigo, ¿no? Sí, están muy orgullosos, pero lo que no entienden esos grupos y creen que tienen todo el derecho de hacer lo que quieren, pero el problema es que son extremistas. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que te quiero preguntar es si para las cadenas, para Sonic, para Jack in the Box, para Starbucks, si es difícil sumarse a la campaña de Moms si están encontrando mucha dificultad ustedes como grupo para que se sumen más negocios. Por eso estaba diciendo que son extremistas realmente, y la mayoría de la población de Estados Unidos no quieren entrar en un sitio y ver eso. Entonces, cuando escuchan realmente los deseos y lo que quieren sus clientes, las personas que van allí y realmente venden dinero, yo creo que después de un tiempo ven que realmente es mejor para su empresa, ¿no? Para sí. No dejar entrar a esos hombres, porque hay muchas femeninas que han dicho, pues ya si pueden entrar en Target así, yo no voy. Claro. Entonces, después de un mes, Target reconoció que era mejor para sus clientes, mejor para sus empleados, pedir que no entren con armas. Y es importante esto como mamás, ¿no? Porque yo sinceramente nunca me había fijado en esto antes, en qué negocios permiten que la gente entre armada y qué negocios no. Y sí. Entonces es importante empezar a prestar atención a esas cuestiones. Sí, me parece a nivel campaña brillante, porque es pegarle al sistema donde más le duele, ¿no? Convocar a la gente a no consumir en un local donde se permiten armas. Entonces, sí. ¿No? Fue realmente efectivo que toda la campaña a nivel legisladores, y cambiar la ley siempre se tarda más. ¿Hay una expectativa grande respecto de estas elecciones, Caroline? ¿El cambio de ley? Sí, lo que tienen derecho de hacer estas empresas es decirles a la gente, a las personas que llevan armas, no pueden entrar aquí, no pueden ingresar. Tienen ese derecho como propietarios de esa empresa. Y lo que no quieren hacer muchas de esas empresas es demandar algo así. Pero cuando ven lo que pasa, y cuando la gente dice que ya no va a ingresar, no va a vender su dinero allí, muchas veces cambian de opinión. Okay. Y realmente se han metido justo en medio de todo esto. Muchas de esas empresas son víctimas de estos grupos, tanto como las personas que están allí. Entonces, pero tienen que tomar una decisión. Vamos a quedarnos con esta idea de que son víctimas de estos grupos y vamos a seguir charlando esto después de la pausa. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en facebook.com/madreayunasola USA. No se vayan. Me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando del gran problema que supone el derecho de portar armas y cómo la falta de regulaciones consistentes a nivel federal están poniendo en peligro la vida de nuestros hijos. Estamos hablando con Caroline de una organización que está desde 2012 luchando para que se cambie esta ley y también luchando para que haya un cambio a nivel cultural. Caroline, en ese sentido te queríamos preguntar, como madres, ¿qué aconsejan a las otras madres en el momento de hacer esta pregunta incómoda al vecino, vamos a suponer, sobre si en esa casa existen armas y cómo están guardadas antes de dejar a nuestros hijos ir a jugar con los vecinitos, ¿no? Por ejemplo. Sí, puede ser una conversación muy incómoda para las personas que no son muy directas. Y siempre hay la manera más directa de preguntar si hay un arma en casa y dónde se guarda. Hay maneras un poco más
suaves y menos directas, que son como hablar de otras cosas que pueden presentar peligro a los niños. Por ejemplo, si tienen una piscina, si tienen perros, si tu hijo tiene alergia a cualquier comida, si van a un sitio, si se va a guardar el niño dentro de un asiento de seguridad, todo eso. Y dentro de esa conversación, ese contexto de seguridad, se puede también preguntar por esas armas de fuego. O empezar la conversación de otra forma. Decirle a esa persona lo que tú tienes en casa. Pues tenemos 3 perros, una piscina, tenemos una pistola en casa, pero está bien guardada bajo llave y no te preocupes. O sea, hay formas de tener esa conversación. Pero que sepan todas las madres que no solo es tu derecho, es tu responsabilidad preguntar por eso. Porque mejor preguntar ahora en vez de recibir una llamada trágica después de una visita a casa de un amigo o un familiar. Claro, porque en general estamos hablando de accidentes que se podrían haber evitado, ¿verdad? Sí. Pero esto es importante lo que decías, porque hay veces que incluso es un familiar, hay veces que es, no sé, nuestro suegro que tiene armas en la casa y nosotros no lo sabíamos. Y uno cree que está seguro en casa de su familia, ¿verdad? Sí, eso se supone mucho y luego no sé, es difícil hablar, especialmente si tu hijo ya ha ido a la casa de esa persona muchas veces, entonces se siente todavía un poco más incómoda esa conversación. Pero la mayoría de las personas tienen esa conversación con tranquilidad y cortesía y no hay ningún problema. Entonces, pero siempre pensando en el derecho y la responsabilidad de proteger a los niños, y que si se enoja una persona, hay maneras de resolver la situación, pero lo más importante es proteger a esos niños. Claro, y que estamos en el marco de una epidemia, digamos, y que no es que uno es un paranoico exagerado, ¿verdad? Sí. Bueno, por ahí sí, pero eso no tiene nada que ver. Pero no importa. Bueno, Caroline, te agradecemos muchísimo que hayas charlado hoy con nosotras. Nos parece fundamental hablar de este tema. También te queremos agradecer que formes parte de esta organización que está haciendo realmente cambios muy importantes para toda la sociedad. Es importante que alguien tome la batuta, como decimos nosotros, y tome las riendas, y hay que empezar por algún lado. Y me parece... increíble no, me parece muy lógico que justamente haya empezado un grupo de madres y por eso también nos interesaba tenerlas en el programa, así que muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme a hablar en el programa, me encanta el programa que tienen aquí y muchas gracias otra vez. Hasta siempre. Un saludo. Bueno, como ven, es un tema que da para mucho y tiene muchísimas implicaciones culturales, personales también, porque una vez se encuentra esto con la situación de que tiene que terminar una relación con alguien, si es que tienen diferentes opiniones muy encontradas con respecto a este tema, puede ser algo que realmente haga terminar una relación, ¿o no? Totalmente, porque está bien justificado en este caso, ¿no? Y porque aparte hay justificación de los dos lados, o sea, tanto es importante, acá Joana nos escribe por Facebook que es importante no ver a la gente que tiene armas como los malos de la película, y es cierto esto también. Uh-huh. Nosotros, porque venimos de una cultura en la que no estamos acostumbrados justamente a que el uso de las armas sea algo que está permitido, entonces le tenemos mucho miedo, ¿no? Siempre nos dijeron esto de que las armas las carga el diablo y estas cosas. Pero bueno, acá sí es cierto que hay una educación y hay una cultura diferente con respecto a las armas. Sí, yo creo que lo importante en todos los casos es el diálogo, ¿no? Porque uno primero tiene que informarse, y como dijo Caroline, no solamente el derecho, sino la responsabilidad de informarse si en esa casa hay armas y cómo están guardadas, y si es en la casa de nuestros familiares, tener un diálogo abierto, ¿no? Y saber dónde están, saber que existe una caja fuerte, saber que
porque el abuelo tampoco quiere que el nieto corra peligro, pero Obviamente. ellos lo tienen tan incorporado en su cultura y probablemente en poco tiempo lo van a querer llevar al nieto a cazar y van a querer que se interioricen en cómo funciona un arma, porque esto es parte de esta cultura. Con respecto a la idea de cambiar la cultura, me gusta lo que dijo Caroline también, del poder que tenemos las madres en ese sentido. Porque recuerden que somos nosotras las que estamos educando a la próxima generación. Y somos nosotras las que les hablamos todos los días y las que estamos poniendo ideas en su cabeza, si se quiere. Entonces, eso supone una responsabilidad muy grande respecto a qué les queremos enseñar a nuestros hijos con respecto a las armas y al uso responsable de las armas. Nosotras tenemos ese poder en este momento de influenciar la cultura, si se quiere, de la siguiente generación de americanos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, imagino ahora, bueno, nosotros con Dani tenemos hijos chicos, pero cuando vayan creciendo y si seguimos estando en Texas, vamos a ver cómo es muy común que la salida de los amigos sea a cazar, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparados, está bueno empezar a pensar desde ahora qué es lo que vamos a hacer en esa situación, qué es lo que vamos a transmitir, cómo, si vamos a dejar que eso pase y que sea natural y que se desenvuelva de la mejor manera posible o no. Qué difícil. Claro, va a ser un interrogante porque lo que vos decías en un momento, no quiero que mi hijo sea un bicho raro, o sea, está yendo a una escuela donde la salida es esa. No, y vos no, a vos no te dejo porque yo armas no quiero que uses. No sé si es no te dejo, pero me pregunto si hay algo que podamos hacer desde adentro, desde casa, para que no le interese. ¿Me explico? Uh-huh. Para que él no tenga ese interés, no para que sea una prohibición de parte mía, porque hay veces que la prohibición da ese coletazo, ¿no? De que si uno lo prohíbe, más interés le da al chico. Estoy de acuerdo. Pero quizás si uno promueve otros valores en la casa, no sé, todo esto es una fantasía y estoy teorizando, quizás. No, pero tengo razón. yo te puedo decir algo, no a nivel teoría, porque es lo que pasa en casa. Mi marido tejano tiene cultura de caza, él sabe cazar, me contó el otro día que mató su primer paloma a los 5 años. Entonces, claro, obviamente él va a querer transmitirle eso que él vive con tanta pasión a nuestro hijo. Y si yo me pongo en contra de eso de plano, lo que voy a hacer es empeorar las cosas, digamos. Me parece que también hay que tener confianza de qué nivel de responsabilidad mi marido le va a instruir a mi hijo, a nuestro hijo, y cómo se va a desarrollar, y que va a dejarlo decidir que si a él no le interesa, o sea, que no tiene que ser una obligación, porque estábamos también comentando antes de armando este programa, cómo está arraigado en la cultura de, para ser hombre necesito saber usar un arma, en Texas por lo menos, ¿no? Para ser macho necesito por lo menos salir a cazar alguna vez, y si no me gusta, hacer de cuenta que no me puedo ir a hacer wakeboard en el lago. Puedo, pero queda bastante mal. Entonces, eso es un cambio que está, bueno, desde siempre instituido en esta cultura, que va a ser, que es muy muy complejo modificar, ¿no? Sí, no sé cómo lo vamos a hacer. Tendríamos que seguir este programa por muchos años y volver a charlar de este tema en 4 años, en 8 años, y ver cómo va desarrollándose. Yo, como primera conclusión, propondría un diálogo abierto al interior de casa y un diálogo también abierto, con más, obviamente, recaudos hacia afuera, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente con la que estamos todo el tiempo compartiendo, ¿no? Porque es un tema que no nos tenemos que olvidar que esto es un tema. Sí, que existe, que está latente todo el tiempo. Y con respecto a eso, uno de los interrogantes que nos hicimos con Caro cuando planeamos este programa es: ¿de dónde viene esta especie de paranoia, ¿no?, que tienen los americanos con defenderse o defender la propiedad privada, siendo que es un país relativamente no violento en ese sentido? No es que se escuchan muchos casos de ladrones que entran en la casa y matan a la familia. En términos así, de inseguridad, ¿no? Como por ahí escuchamos más en Argentina o en México o en otros países de donde nosotras venimos. Nos gustaría dejarlas con ese interrogante. Y por otra parte hay otra dicotomía que a mí me vuelve loca, en el mal sentido, que es que si el arma está guardada con llave y desarmada y con seguridad para el chico, en realidad no sirve como defensa personal. Entonces, ¿para qué la tenés? Entonces, claro, y
y las familias que la quieren tener por defensa personal. En ese caso, la tienen que tener más o menos a mano, más o menos cargada, y eso supone un peligro enorme para ese chico que vive en esa casa o cualquier chico que venga de visita y la encuentre. Solo para resolver a nivel psicológica la tranquilidad del padre que siente que tiene que defender a su familia ante un ataque, ¿no? Así que esas son las cosas que nosotras nos preguntamos. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, por favor llámenos y díganos al 512-377-1813 o también nos pueden dejar un mensajito en Facebook. Madre hay una sola, USA, las esperamos ahí en los comentarios. Nos queda un bloque entero todavía, no se vayan. Estamos de regreso en Madre hay una sola y hoy estamos hablando de las armas y el peligro que suponen para nuestros hijos viviendo en este país. Sí, antes de preparando este programa hicimos una entrevista que queremos compartir también hoy con ustedes. Hablamos con un psicólogo, psicoanalista, catedrático de UT, que se llama Ricardo Ainsley. Él es originario de la Ciudad de México, pero vive hace un montón de años acá, llegó cuando tenía solo 17 años. Y además, bueno, hace un montón de cosas, es escritor y es documentalista y está trabajando muchísimo en el tema de la guerra contra el narcotráfico en México. Entonces está muy empapado del tema de la violencia y la violencia armada en países donde hay un conflicto de este tipo como en México, ¿no? Y bueno, le preguntamos como psicólogo todas estas dudas que teníamos de que sí, cómo está tan arraigado en esta cultura tejana, él también vive en Texas, el tema de la aportación de armas, y él nos explicaba que en realidad desde el parto de este país, eso existe por constitución, ¿no? Desde la guerra contra los ingleses, el llamado Second Amendment en la Constitución de los Estados Unidos, no solamente que permitía, sino que alentaba que todo el mundo esté armado, ¿no? Por esto de la defensa personal. Así que está, digamos, esto forma parte del ADN de este país. Pero por otro lado, ahora los tiempos cambiaron, digamos, y cambiaron mucho. Estamos en el año 2014, ya no hay guerra contra los ingleses. Hubo un hecho, en el año 94, Bill Clinton cambió una parte de la Constitución para que al menos no se pudieran tener armas de alto calibre, no cualquier persona pudiera tener armas de guerra en casa, ¿no? Este articulado después fue vuelto a poner revocado por George Bush en el 2004. Presidente tejano, les recordamos. Cualquier casualidad es pura coincidencia. Uh-huh. Entonces como que se volvió a foja cero con eso, ¿no? Y hay también, nos explicaba Ricardo Ainsley, un cambio político en una de las organizaciones que tiene más peso a nivel en el mercado de la venta de armas en este país, que se llama NRA, el National Rifle Association, la Asociación Nacional de Venta de Armas, ¿no? Sí. ¿Querés que lo diga? ¿Querés decirlo bien? No, así está perfecto. Los de los rifles. Sí, los de los rifles están como locos. El cambio político se dio a partir de los 60-70. No solo que están como locos, sino que tienen un peso político, un poder político abrumador. Y con peso político me refiero a que tienen muchísimos fondos económicos que invierten en las diferentes campañas políticas, y con estos fondos económicos restringen muchísimo lo que los legisladores pueden o no pueden hacer. Entonces, cuando fuimos a hablar con Ricardo Ainsley, le preguntamos, pero a la luz de estas tragedias que pasan todos los días en este país, es curioso que nadie que no cuestione esa conducta, ¿no? Y esto es lo que tenía para decirnos. En función de esas tragedias, por ejemplo Sandy Hook, donde se movilizaron muchos padres y madres para tratar de cambiar o instituir algunos reglamentos para controlar esto, hubo una reacción muy fuerte en contra de esos padres y en contra de los legisladores que fueran a apoyar esas iniciativas. Estaban muy atacados por estos grupos que están apoyando la idea de que cada americano tiene el derecho y debería tener
poseer sus armas. Porque este grupo, el NRA, ha presionado para no permitir investigación sobre este tipo de datos. Ellos no quieren que los datos, que la realidad se diagnostique en relación a este tipo de eventos. Cualquier esfuerzo para limitar, para controlar, para legislar el uso de armas entra esta organización en gran oposición a esos esfuerzos. Es una cuestión de lobby. Exacto. Probablemente. Y tienen mucho dinero y entonces son muy súper influyentes. Qué miedo, ¿no? Esto que nos está contando, que esta organización tiene el poder de no permitir la investigación de estos acontecimientos. A mí, sinceramente, esto me suena a terrorismo de Estado, prácticamente. Absolutamente. De que tengan el poder de eso, de no permitir que se hagan investigaciones sobre cuando está muriendo gente todos los días. Incluso hay presiones a los médicos, ¿verdad? Sí, a los médicos, a los políticos, a todos. Es muy, muy aterrador el poder que tiene esta organización. Con respecto a eso, también me gustaría recordarles a todos los que nos estén escuchando que aquí en Texas vamos a tener elecciones en noviembre y que por ahí es importante que se fijen los candidatos que hay disponibles en su distrito, qué tipo de postura tienen con respecto a estas regulaciones. Porque este es el poquito grano de arena que cada uno puede aportar, ¿no? Es decir, bueno, el derecho a su voto y a quién le va a dar ese voto. Así que, bueno, eso es un consejo. Sí, y que sabemos que en este país eso importa mucho, sí, ¿no? El tema de, bueno, obviamente el uso del voto, pero a nivel encuestas, los políticos están todo el tiempo prestando atención, cómo van, ¿no? Si bajan o suben su aceptación social. Queríamos contarles otro comentario que nos llega a través del Facebook, que es de Agustina, otra oyente fiel, que dice: yo lo único que sé es que en este país se permiten tener armas y es uno de los pocos, y no es el único país, donde hay tantos tiroteos en escuelas públicas y tantos casos donde un chico mata a otro. Los menores de edad no entienden por completo las consecuencias de dispararle a alguien y están tan acostumbrados a los jueguitos donde matan zombies, animales, etcétera, que para ellos es solo un juego. Es algo muy preocupante. Y sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, y de hecho es algo que le pregunté también a Ricardo Ainsley cuando lo entrevistamos. Nos decía, sin embargo, que no hay una asociación directa entre los videojuegos y todos estos jueguitos justamente que los chicos están acostumbrados y las estadísticas de que esos sean los chicos que después hacen tiroteos en masa y estas cosas. Obviamente los chicos que hacen tiroteos en masa, estamos hablando de gente con problemas mentales, que es otra arista, ¿no? de este problema. Uh-huh. Porque no se hacen chequeos de ese tipo cuando se le vende un arma a alguien, pero sí son chicos que en general tienen acceso a esas armas en su casa, y en muchos de los casos tienen educación sobre cómo usar esas armas, tienen una cultura de armas en la casa. El chico que hizo la masacre de Sandy Hook, su madre era miembro del NRA, que es esta organización de la que estábamos hablando, le compraba armas ella, le llevaba a tomar clases de tiro, o sea, era un chico realmente muy instruido, que también es la contracara de, uno a veces piensa, bueno, si yo le enseño desde chiquito cómo se usan, cómo es el buen uso y demás, va a estar más seguro. No debería ser un problema. Esto puede tener un coletazo, ¿no? También si el chico justamente no tiene cierta estabilidad psicológica o otras cuestiones que por ahí uno cuando es chiquitito no sabe todavía. Sí, de eso también hablamos con Ainsley y le hicimos la pregunta concreta sobre a qué edad le parecía que un chico está emocional y mentalmente capacitado, por ejemplo, para discernir entre matar, ¿no? Sí. Dañar, y entre la vida y la muerte, básicamente. Y él nos decía que alrededor de los 8 o 10 años recién empiezan. Está eso. Y sin embargo, muchas de estas tragedias en las casas generalmente son con hermanitos de 3 años, 5 años, que encuentran un rifle en la casa, una pistola en un cajón y juegan. Y obvio, son curiosos, quieren tocar todo, ya sabemos. De hecho, cómo hasta nos contó que en su propia familia había pasado, ¿no? Que su hijo de 2 años, en su segunda Navidad, creo que fue, recibió como regalo de parte de su abuelo materno
un rifle, que era como el arma familiar, y era todo un momento de mucho orgullo para su abuelo regalarle eso a su nieto. Entonces tampoco él en ese momento pudo decirle no gracias, o en esta casa no queremos armas, sino que tuvo que aceptar ese regalo porque era, como les digo, algo de mucho peso a nivel, no sé, emocional en esa familia. Simbólico. Y simbólico, claro. Y lo que hizo fue, desarmar el arma y guardarla en el ático, y todavía creo que no tiene muy claro qué es lo que van a hacer en el futuro con ella. Pero para que vean hasta qué nivel está metido en la cultura, que nos puede pasar a cualquiera, que venga un abuelo y te regale un arma para tu hijo y verte en esa situación en primera persona. Y en la casa de tu mejor amiga también, como veníamos diciendo, como empezó todo este tema, ¿no? Así empezó ese debate, sí. Sí, y yo creo que insistir con el tema del diálogo abierto no daña. Nadie nos va a creer menos, digamos, por pretender no investigar, sino conocer cuál es la situación con las armas en la casa del vecino, del amigo, porque estamos defendiendo de última lo que más queremos, lo que más nos interesa, y también puede incluso poner la luz, hacer la luz en un problema que esa madre no había pensado, ni siquiera se había dado cuenta. Uy, sí, la verdad que sí, hay armas en casa, y la verdad que no sé cómo mi marido las guarda, pero le voy a preguntar. Claro. Por ahí es importante que tengan esa conversación en la casa. Quizás no la habían tenido hasta que no viene alguien de afuera y les pregunta. Y como mamás, no solo, como decía Caroline, es nuestro derecho, sino que es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos en esas situaciones. Así que esperamos que se hayan quedado pensando y nos manden comentarios, si quieren, siempre en nuestro Facebook. Estamos ahí leyéndolas, Madre Hay Una Sola USA en Facebook. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo sábado, como todos los sábados. Nos despedimos por hoy, que tengan una muy buena semana y hasta la próxima. Chau, chau.